En el vídeo de hoy voy a contarte cómo saber cuál es tu función dominante, auxiliar, terciaria e inferior, explicándote el rol que tienen estas funciones en tu vida diaria. Hola y bienvenido a MBTI y Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Qué es la pila de funciones en el MBTI? Todos los tipos de personalidad Myers-Briggs se componen de 4 funciones cognitivas principales y estas 4 funciones se distribuyen en distinto orden. Hace 2 semanas publiqué un vídeo explicando cuáles son las 8 funciones cognitivas que existen en el MBTI o indicador de tipología Myers-Briggs y cómo identificarlas en ti mismo o en los demás. Te dejo el vídeo enlazado en tarjetas y también en la cajita de descripción. Bien, de esas 8 funciones cognitivas que existen en total, tú utilizas solo 4 y además no inviertes la misma cantidad de energía en esas 4 funciones cognitivas, sino que podríamos decir que inviertes energía en ellas de forma decreciente. Es decir, tu función dominante se lleva la mayor parte de tu energía, la función auxiliar se lleva un poquito menos, la tercera poca y la cuarta se lleva muy poquita energía. Esto también quiere decir que tu función dominante es la que mejor dominas, de ahí el nombre, y que tu función inferior es la que peor se te da. Por tanto, lo que voy a contarte en este vídeo es cómo se traduce todo esto en tu vida diaria. No voy a entrar en las 8 funciones cognitivas y cómo funcionan, sino en el rol que desempeñan según el orden que ocupan en la pila de funciones. También voy a dejar enlazado aquí abajo en la cajita de descripción unas publicaciones antiguas que tengo de Instagram donde te cuento cuál es la pila de funciones de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. De manera que puedas entender mejor a los 16 tipos de personalidad y que gracias a este vídeo y al que ya vimos hace 2 semanas puedas entender el conjunto de cómo funciona la mente de cada tipo de personalidad en MBTI. Dicho esto, empezamos. La pila de funciones en el MBTI. Función dominante, el héroe. La función dominante es la que mejor dominas y se dice que tiene el papel de héroe porque a menudo es la que te saca de los problemas sin que ni siquiera te des cuenta, por la simple razón de que es la que mejor se te da y la que utilizas la mayor parte del tiempo de forma inconsciente. Muchos me habéis preguntado cómo saber cuál es tu función dominante y para mí la forma más sencilla de identificarlo es que es algo que tú haces o una forma en la que tú percibes el mundo y te cuesta muchísimo entender que otras personas no vean el mundo como tú. Si por ejemplo eres INTP o ISTP, tu función dominante es el pensamiento introvertido o TI. Por tanto, te cuesta mucho entender que otras personas no piensen tanto como tú, se guíen demasiado por lo que digan los demás o no manejen su vida de forma lógica. Si por el contrario eres NFJ o SFJ, tu función dominante será el sentimiento extrovertido o FE. Y por esta misma razón te costará muchísimo entender que otras personas quieran pasar tiempo a solas, que sean bordes con los demás, que no identifiquen al vuelo las señales sociales porque es algo que para ti es tan natural como respirar. Entonces, que otras personas no entiendan esto o no vean la vida de esta manera, a ti te cuesta un poco llegar a entenderlo. Y esto pasa con las 8 funciones cognitivas cuando están en posición dominante. Podríamos decir que para ti tu función dominante es tan natural que te cuesta muchísimo entender que no sea igual de natural para otras personas. La función dominante además no gasta energía en el sentido en que puedes estar utilizándola todo el tiempo sin cansarte. Por eso se suele recomendar elegir tanto trabajos como pasatiempos, aunque especialmente trabajos, que la incluyan, es decir, trabajos donde tú utilices de forma habitual tu función dominante, debido a que es algo que no te va a cansar y que también te va a hacer sentir realizado, ya que la función dominante también se te suele dar bien, por lo tanto es algo en lo que vas a destacar sin necesidad de hacer tampoco mucho esfuerzo. 2. Función auxiliar, el padre. La función auxiliar es la que nos equilibra y a menudo es la que utilizamos tanto para ayudarnos a nosotros mismos como para ayudar a los demás. No voy a explicar a qué edad se desarrolla cada función cognitiva porque ya tengo un vídeo completo hablando de esto. Lo que sí quiero aclarar es que la función auxiliar es la que te lleva para adentro si eres extrovertido y la que te lleva para afuera si eres introvertido. Debido a que si tu función dominante es extrovertida, tu función auxiliar siempre será introvertida y al contrario. ¿Qué quiere decir que utilizamos la función auxiliar para ayudar a otros? Si, por ejemplo, eres NTJ o NFJ, estos 2 tipos de personalidad tienen como función auxiliar la intuición introvertida o NI, lo que quiere decir que visualizan posibilidades a futuro muy fácilmente y tienen una capacidad estupenda para visualizar lo que podría ser en lugar de centrarse solo en lo que es. Por esto, muchos NFJ y NTJ son buenos coach de vida o crear empresas dedicadas a mejorar la vida de las personas. Es decir, ellos utilizan esa visión para ayudar a otros, para mejorar la vida de otros.
Otro ejemplo serían, por ejemplo, los ISTJ y los INTJ, que tienen como función auxiliar el pensamiento extrovertido o T. Lo que quiere decir que a menudo ayudan a otros de una forma lógico-práctica, por ejemplo, quitando la nieve de la entrada si tú estás cansada para hacerlo, o ayudándote a hacer la declaración de impuestos si a ti no se te da muy bien. Es decir, utilizan su pensamiento lógico y de organización del mundo externo para ayudar a los demás. Lo ponen al servicio de otra persona. El mayor problema que tenemos con la función auxiliar es que puede ser súper difícil saber cuál es tu función dominante y cuál es tu función auxiliar, porque sobre todo en la edad adulta se nos dan prácticamente igual de bien las dos, entonces saber cuál es realmente la dominante y cuál la auxiliar puede volverse un poco complicado. Vale, es complicado pero no imposible. ¿Cómo lo hacemos? La diferencia principal entre la función dominante y la función auxiliar es siempre la recarga de energía, es decir, tu función auxiliar puede dársete muy bien, pero no te vas a sentir recargado cuando la estés utilizando. Cuando estás mucho tiempo utilizando tu función dominante, te sientes energizado, te sientes bien, te sientes feliz. Y cuando estás mucho tiempo sin hacer actividades que incluyan esta función dominante, es como que de alguna manera quieres volver a ella, de alguna manera quieres volver a hacer actividades que incluyan esa función dominante. Con la función auxiliar no pasa esto, la función auxiliar se te da bien, la utilizas mucho, pero no te sientes energizado con ella, no te recarga las pilas, por así decirlo. El ejemplo más claro de esto son las personalidades INFJ e ISFJ, que tienen como función auxiliar el sentimiento extrovertido. Estas personas son muy dadas a los demás, pero también se cansan de ser tan dadas a los demás, se cansan mucho antes que un NFJ o un SFJ que tiene el sentimiento extrovertido como función dominante. Por eso muchos INFJ e ISFJ se sienten por dentro que son como demasiado sacrificados, precisamente por esto, porque ellos no pueden estar utilizando esta función tan ilimitadamente, no recargan energía con ella y por lo tanto tienen que descansar de estar utilizándola. Lo que pasa con la función auxiliar también es que al tener ese rol de padre, de alguna manera sentimos que tenemos que seguir utilizándola, porque de alguna manera sabemos que es la que nos equilibra. Un ISTP o un ISFP puede decir que vale, que estar en su mente o en su corazón está muy bien, pero que hay que salir al mundo. Un NFJ o un NTJ puede decir que vale, que estar todo el rato haciendo cosas por la gente o cosas para tener éxito está bien, pero ¿qué importancia va a tener esto cuando mueras? ¿Qué importancia tiene esto a un nivel mayor? Un NFP o un SFP pueden querer estar pasándola bien, quieren querer estar con gente, quieren querer experiencias e ideas, pero su fin auxiliar decirles, bueno, ¿qué hay para mí? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo me siento yo bien haciendo esto? En definitiva es algo que sabemos que es necesario para nuestras vidas. También quiero aclarar, como hago en casi todos los vídeos, que aquí te estoy dando pinceladas sobre la pila de funciones. En mi libro, el gran libro del MBTI, encontrarás información mucho más detallada sobre la pila de funciones, las 8 funciones cognitivas, los ejes, las funciones sombra, tablas comparativas entre las diferentes funciones cognitivas, información ultra detallada sobre los 16 tipos de personalidad. Es uno de los primeros libros sobre MBTI escritos originalmente en español y está disponible en Amazon. Te lo dejo también enlazado en la cajita de descripción. Dicho esto, sigo. 3. Función terciaria, el niño eterno. Antes de seguir, tengo una serie de vídeos en este canal explicando cómo se manifiesta cada función cognitiva en posición terciaria. Es decir, mi terciario, fi terciario, si terciario. Si quieres, cuando acabe este vídeo puedes darte una vuelta por el canal y ver la que más te interese. En resumidas cuentas, la función terciaria nos llama la atención y suele ser la que más nos gusta. Recibe el nombre de el niño eterno porque nos solemos sentir siempre como un niño utilizándola, ¿no? Siempre nos hace ilusión descubrir nuevas cosas sobre ella, hacer actividades que la incluyan, pero no se nos da tan bien como nosotros pensamos. Mucha gente me ha preguntado también cómo pueden diferenciar entre su función dominante y su función terciaria, y realmente la diferencia que existe entre ambas es abismal, solo hay que saber verla. ¿De dónde viene entonces la duda si la diferencia es tan grande? La duda viene principalmente porque en la mayoría de casos utilizamos la función dominante y la función terciaria a la vez. Si podemos encontrar actividades que incluyan ambas funciones sin dejar del todo de lado la función auxiliar, solemos sentirnos muy bien, suelen ser las actividades que más felices nos hacen. Es muy importante tener en cuenta que a la hora de realizar estas actividades no podemos dejar de lado la función auxiliar, de lo contrario estaríamos cayendo en lo que se conoce como un estado del loop que es bastante dañino para la persona y para su entorno también. ¿Dónde está la diferencia entonces? La principal diferencia es lo bien que se te da realmente cada una de estas dos funciones cognitivas y también la recarga de energía. Cuando haces actividades que incluyen tu función dominante, recargas energía, pero cuando haces actividades que solamente incluyen tu función terciaria, no recargas energía. Además, y como ya he dicho, debemos de ser completamente sinceros con nosotros mismos,
y ver qué función realmente se nos da mejor, porque aunque creamos que dominamos la función terciaria como los másters del universo, pues no es así. Si por ejemplo eres INTP o INFP, tu función terciaria será la sensación introvertida o sí, lo que quiere decir que puedes sentirte muy bien creando pequeñas rutinas y rituales o teniendo pasatiempos que te lleven de lleno a centrarte en el mundo físico y los detalles. Sin embargo, nunca vas a llegar a dominar esta función como lo haría un sidón, o sea, una persona que tenga la sensación introvertida como función dominante, ya que ellos no quieren pequeñas rutinas y rituales, sino que ellos lo que quieren son rutinas muy establecidas de las cuales se mueven lo menos posible. Además, ellos están todo el tiempo de lleno en el mundo de los detalles, no tienen ellos que bajar ahí. Ellos ya viven inmersos en el mundo de los detalles físicos, mientras que para un INTP o un INFP, la imaginación y el mundo de las ideas, las posibilidades, el brainstorming, les resultan más sencillos que estar 24/7 en ese mundo de los detalles. Otro ejemplo de esto serían los NTP y los STP, que tienen como función terciaria sentimiento extrovertido o fe. Para sus adentros, ellos suelen creer que son las personas más empáticas y más majas del mundo. Sin embargo, si conoces a alguno de ellos, seguro te habrás dado cuenta de cómo tienen pequeños patinazos en sus relaciones que te hacen ver que realmente no dominan el sentimiento extrovertido al nivel que ellos creen. De la misma manera, tampoco pueden estar tanto tiempo pendientes de lo que necesitan los demás, de cómo se sienten los demás, de la atmósfera emocional de una habitación, de guiar un grupo, como ellos creen. Ya que lo que dominan mejor realmente es el pensamiento introvertido, el manejar la vida desde su lógica y no tanto desde esas emociones externas, que es lo que hace un fenón, un NCJ o un SCJ. ¿Cómo sacarle entonces provecho a la función terciaria? La función terciaria siempre te va a gustar. Es casi imposible encontrar una persona que no le guste su función terciaria. Si una persona no le gusta su función terciaria, hay muchas probabilidades de que esté mal tipeado. Dicho esto, lo ideal es utilizarla de forma lúdica, en tus hobbies, cuando tienes tiempo libre, con tus amigos, de manera que si te equivocas un poco al utilizarla, pues tampoco pase mucho. Porque además las críticas a esta función suelen ser las que más nos pican, porque seamos sinceros, es una función que queremos dominar, pero no la dominamos del todo bien, entonces pues cuando la critican, pues ay, nos pica un poco, ¿sabes? Por último, también es cierto que muchas personas luchan con esta función durante toda la vida, pero luego al llegar a los 30 años es como que parece que aprenden a dominarla con más soltura, con mucho menos esfuerzo. Y esto, yo he cumplido 30 este mismo año y puedo corroborar que es así. Función inferior. Alma o aspiración. A la función inferior se la conoce como alma o aspiración porque no la dominamos en absoluto, entre tú y yo se nos da mal. Normalmente lo sabemos que se nos da mal y encima pensamos que si domináramos esta función nuestra vida estaría solucionada por completo. Cosa que no es así, pero nosotros solemos pensar. Además, cuando la vida nos lleva a tener que utilizarla por obligación, nos solemos sentir muy mal y caemos en lo que se conoce como un estado de grip, que es un estado súper fatal, tanto para la persona como para su entorno. Ten en cuenta que la función inferior es siempre justo la contraria de la dominante. Entonces, cuando tú te ves obligado a actuar utilizando tu función inferior, lo que estás haciendo es actuar de una forma completamente opuesta a cómo tú sabes actuar y a cómo tú actúas normalmente en el mundo. Lo cual te deja completamente fuera de lugar, sin saber qué hacer y te peta la patata, vamos. Por lo que lo ideal es evitar siempre caer en situaciones donde nos veamos obligados a utilizar esta función. Otra forma de saber cuál es nuestra función inferior, además de que suele ser lo que más admiramos, es que igual que la función dominante nos costaba horrores entender que otras personas no la entiendan tan bien como nosotros, con nuestra función inferior nos cuesta un montón comprender cómo otras personas pueden usarla también. Es decir, para nosotros la función inferior es lo más difícil del mundo y vemos a otras personas que la utilizan ahí con soltura, como si estuvieras jugando a un juego de esos que metes una figura con forma de círculo en el agujero con forma de círculo, la estrella en el agujero con forma de estrella, pues tú ves que la gente utiliza así de bien tu función inferior y flipas. Además, sueles admirarlo un montón, como ya he dicho. De hecho, me habéis preguntado bastante por las relaciones de opuestos, ¿no? Me habéis dicho, pues, soy STJ y en mi vida hay muchos NFPs. O ISTPs que están casados con NFJs. O INTJs que se sienten muy atraídos por SFPs. Esta es la razón de que eso pase. Al tú usar tan bien una función y tan mal otra, y que la otra persona sea justo lo contrario, que él use tan bien una función y tan mal la tuya, es la razón de que se dé esa admiración y esa sensación de ver al otro tan atractivo. Entonces, todos los que habéis preguntado por esas dinámicas de opuestos, por qué se dan, por qué son tan habituales, la causa principal es esa.
él te admira a ti y tú le admiras a él. Además, este punto que acabo de decir no se da solo en relaciones románticas, puedes pues admirar a tus padres, a tus amigos, a tus abuelos, a tus compañeros, lo que sea. Pero sí suele haber siempre una admiración, claro. Vamos con algunos ejemplos de función inferior. Los NTJ y los STJ tienen como función inferior el sentimiento introvertido o FI, lo que significa que para ellos es muy difícil saber qué están sintiendo, qué les gusta, cuál es su moral. Entonces, para ellos es súper difícil entender cómo otras personas pueden saber tan clarísimamente lo que ellos están sintiendo. Por lo tanto, pues hay cierto componente admiracional ahí. Otro caso fácil de ver es el de los INTJ y los INFJ, que tienen como función inferior la sensación extrovertida o SE, lo que quiere decir que para ellos es muy difícil ser espontáneo, reaccionar al momento como viene. No pueden entender cómo otras personas son capaces de ser tan despreocupadas, vivir el presente y sencillamente ser espontáneas, porque para ellos esto es realmente difícil. Entonces es algo que tienden a admirar mucho en otros. Por último, quiero aclarar que cuando conectamos de una forma bonita con nuestra función inferior, nos solemos sentir bien, porque como ya he dicho es algo que creemos que si lo dominamos nuestra vida va a estar resuelta por completo, aunque no sea así, pero a nosotros nos hace sentir bien. A pesar de que muchos me habéis preguntado cómo desarrollo mi función inferior, yo no recomiendo esforzarte o hacer trabajo duro por desarrollar esa función inferior, porque vas a caer en un grip y no va a ser bueno ni para ti ni para nadie. Pero si tu función inferior de verdad te llama la atención y tú tienes tiempo, tienes una vida despreocupada, puedes hacerle un hueco, aprender a usarla de una forma despreocupada, pues con juegos que la incluyan, pasando tiempo con personas que la tienen, haciendo actividades o pasatiempos en tu tiempo libre donde puedas experimentar con ella, sí, además de volverte una persona más equilibrada, también te va a hacer sentir bien y te va a gustar. Pero la clave es esa, nunca hacerlo por obligación, por esfuerzo, con trabajo duro, sino de una forma juguetona y de una forma alegre. Esa para mí es la principal clave para desarrollar la función inferior. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte ayudado a entender la pila de funciones. Creo que es algo que cuando lo entiendes del todo, tu perspectiva del MBTI cambia, es como que las piezas empiezan a encajar. Recuerda ver mi vídeo sobre las 8 funciones cognitivas si aún no lo has visto, porque ese vídeo unido a este yo creo que te puede ayudar un montón a identificar cuál es tu MBTI e incluso a saber el MBTI de las personas que conoces. Si aún no sabes cuál es la pila de funciones de cada MBTI, te he dejado enlazadas mis publicaciones de Instagram abajo. Y ya está. Suscríbete, dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!